Vamos a empezar, si les parece bien, con el encuentro hoy de preguntas y respuestas. Y como lo hicimos también en las veces pasadas, lo que hacemos es, yo más o menos traté de ordenar de una manera coherente la presentación de los temas. Eh, y el primero de esos temas tiene que ver con una pregunta que me hizo eh, Ana Soledad Ortiz. No sé si está presente Ana. No, no la veo, no la veo. De todas maneras, la voy a leer, la pregunta. La pregunta que ella me hizo es la siguiente. La palabra Bereshit, con esa palabra se refiere a la primera palabra con la que comienza el Pentateuco de Moisés en Génesis 1:1, que se traduce generalmente como en el principio. Entonces dice, puede tener otra interpretación debido a la palabra Rosh, que en hebreo significa cabeza. Bueno, entonces, eh, a- eh, lo que puedo decir aquí con respecto de esta palabra, que obviamente tiene un peso muy importante porque es con el que comienza el Pentateuco, y es una buena oportunidad también para decir algo sobre la lengua hebrea y la necesidad de, cuando leemos un texto, tener en cuenta que si no lo leen en la lengua original, siempre toda traducción es una interpretación, ¿no? Como ustedes pueden entender. Entonces, la palabra Bereshit, que como dije en hebreo, al español lo traducen como en el comienzo, em, eh, muchas veces fue entendida esa palabra como lo que se llama, del punto de vista gramatical en hebreo, una yuxtaposición o una construcción nominal. Significa, en español no existe eso, por eso es difícil entenderlo. Pero por eso cuando traducimos es en el comienzo de algo, ¿no? El comienzo se dice Reishit. Entonces, Bereshit, eh, entonces es en el comienzo de. Y ahora la pregunta es, ¿cómo continúa la frase? Porque en hebreo no se puede hacer esa construcción cuando después de lo que sigue sea un verbo. El texto en hebreo dice, en el principio, ¿sí? Dios creó. En hebreo es Bereshit bara Elohim, es decir, es en el comienzo de crear, no, no funciona en hebreo. Eh, por ejemplo, la expresión en el principio, nosotros lo tenemos, por ejemplo, en Jeremías 27:1, que dice en el principio del reinado de Joacim, es decir, otra vez, ¿sí? Tiene que ser siempre eh, seguido de otro sustantivo. Entonces, si es así, hay una discusión exegética conocida entre los exégetas medievales de cómo continúa la frase. Y entonces, si comienza la frase con en el principio de, ¿dónde está la continuación de esa frase? Entonces, porque sería como si fuera una parte secundaria que depende de algo, que se está apoyando en algo. Y aquí hay una diferencia entre un famoso exegeta medieval conocido como Rashi, del sur de Francia, del siglo XI, finales del siglo XI, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que decía que la continuación, digamos, la frase, lo que sería el comienzo, sería el versículo 3, del cual dependería el versículo 1 y versículo 2. Les recuerdo, eh,
El versículo 3 dice, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Entonces, ¿cómo él entiende el comienzo de Génesis 1? En el principio, ¿sí? De lo que sigue, Dios dijo, haya luz. Esa es la frase central, eh, de la que depende todo lo anterior. A diferencia de Rashi, otro exégeta, en este caso español, el famoso Ibn Ezra, él creía que eh, el, el versículo 1 depende del versículo 2, que dice, la tierra era caos y confusión, etcétera. Entonces, en el principio de todo eso, ¿sí? La tierra era, la frase central es la tierra era. Ahora, sin embargo, sin embargo, otros creen que en realidad el versículo 1 tiene que ser entendido de manera independiente, no que depende de algo, no que está subsumido a algo, sino que tiene que ser entendido de manera independiente. Y en este sentido, entonces, la palabra Bereshit tiene que ser reentendida como el comienzo de, no en el comienzo de algo, sino el comienzo. Por ejemplo, las antiguas traducciones al arameo, como el caso del Neofiti y del pseudo Jonatán, entienden la palabra en arameo como desde el principio, ¿sí? Es decir, entendiendo que con esa palabra es el comienzo, un punto de inicio de algo, y lo ven como algo independiente. Y en este sentido, entonces, si el primer versículo tiene vida independiente, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Podríamos decir que la función del versículo 1 es funcionar como si fuera como un título a todo lo que viene después. Es decir, el autor bíblico, con el propósito de eh, explicarnos lo que viene después, dice en el título de qué se trata el resto del texto, sobre la creación de el cielo y la tierra. Y en ese sentido, todo el primer versículo funciona como una unidad en sí misma y no depende de otra cosa. No sé si me expliqué hasta el final, eh, pero lo que les quería decir es, un poco tomé esto como excusa para ser sensibles a al tema de la exégesis, que las exégesis tienen que ver también con la comprensión del texto a nivel lexical, a nivel gramatical, y por supuesto, cuando uno no sabe la lengua hebrea, no saben cuál es el problema que tiene el texto. Como ven, siempre llegamos a la misma conclusión, que hay que estudiar hebreo, ¿no? Y después, por supuesto, arameo, después griego, después latín, pero hay que empezar con algo. Así que mi esperanza es que con el tiempo puedan yo dar esta clase o estos encuentros en hebreo. Les voy a dar un tiempo para que empiecen a aprender. ¿Preguntas sí, sobre esto? Sí, Martín. Sí, Ahí está. ¿Ahora me escucha? sí. Sí. Yo tuve un profesor que sabía hebreo y me había dicho que se podía interpretar la frase Bereshit como en un principio o con un principio. ¿Es ¿Y probable qué eso? hago? Bueno, B también puede ser con, es cierto, Ah, ¿sí? ah. ¿Sí? O sea, Pero otra como dándole vez, un sentido más teológico al texto, digamos. bueno, todo el texto, por supuesto, está cargado de texto teológico, ¿sí? Em, lo único que sí puedo decir es que si ya hablamos de ese sentido teológico del texto, lo único que puedo decir para pasar a otros temas es que el versículo 1 es sencillamente revolucionario cuando es leído a la luz de la literatura mitológica oriental, porque los textos antiguos, y por ahí el ejemplo clásico es el poema de la creación babilónico, el Enuma Elish, cuando comienza el relato de la creación, no habla del comienzo del mundo, sino del comienzo de los dioses.
Es decir, el texto antes de hablar eh, de una creación del mundo, habla del origen o la teogonía, es decir, el origen de los dioses. Mientras que en nuestro versículo, Génesis 1:1, el texto ya presupone la existencia de Dios. Claro. Es decir, que el texto no se preocupa por el origen de Dios, lo da como un dato, ¿sí? Que ya existe, se preocupa del comienzo del mundo. Ese es el punto inicial, ¿sí? Entonces, el comienzo es desde ese punto en adelante y no lo que pasó antes. Que obviamente hay un antes porque Dios ya existe. Y el Claro. texto no se hace la pregunta ¿desde cuándo existe? No, y Sino el aparte texto presupone que es eterno, que existió siempre. existen, existen las aguas también. ¿Perdón? También existen las aguas. Es cierto. El texto Claro. también presenta ese tema. El texto nunca habla de la creación de las aguas, por lo tanto, supone una existencia de las aguas, o en realidad lo que sería un, un, una sustancia que ya existe, ¿sí? Preexistente. Y este tema podríamos decir que es un resabio de las mitologías antiguas, porque el texto del Enuma Elish también sugiere que de las aguas, los dioses, ¿sí? El origen de las aguas, por ejemplo, de como Tiamat, es las aguas saladas, ¿sí? Es decir, que ya supone también el origen o el material, el material que podemos decir caótico, original, son las aguas. Y en este Claro. caso podría decirse, y no quiero desarrollarlo porque tenemos muchos otros temas, Sí, sí, pero sí. podemos decir que el comienzo de Génesis 1 tiene resabios de material mitológico. Eso es lo que podemos decir. Pero a pesar de eso, y una vez dicho esto, la apertura del texto representa una verdadera revolución y un punto de inflexión frente a las antiguas mitologías, porque el punto inicial, a partir del cual funciona el relato, es el origen del mundo y no del origen de los dioses. ¿Ok? Bueno, ahora pasemos al tema, al próximo tema, y ahora es Mercedes, que hizo su pregunta con respecto el tema de la alumbraron con la vara, ¿no, Mercedes? Esa fue. Entonces, yo voy a leer la pregunta y después voy a tener que explicar la pregunta de Mercedes y corregirla, ¿sí? Pero de todas, para eso estoy, ¿no, Mercedes? ¿Querés leer vos la pregunta? Simplemente para que oigan tu voz. Gracias, profesor. Prefiero que la lea usted, porque prefiero Bueno, que la lea usted. Gracias. bueno. Entonces, Mercedes formuló la siguiente pregunta. Me gustaría que el profesor me explicara la expresión alumbraron con la vara. Números 21, me mandaste en el mensaje versículo 28, pero en realidad es 21:18, no 28. ¿Ok? No sé si la palabra vara traducida se está refiriendo a bastón que ha sido tratado en el último video del canal, ¿sí? Es decir, los que siguen el canal vieron que yo estuve tratando el tema del cayado de Moisés, ¿sí? Y entonces se refiere a eso, al bastón o a la vara de Moisés. Bueno, ahora voy a explicar tu pregunta eh, y es una buena oportunidad porque eso realmente muestra el interés de ustedes eh, y también en los conocimientos. Por ejemplo, en tu pregunta no aclaraste que lo que estabas citando era un texto de los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Entonces, yo voy a empezar por el principio para que entiendan de qué estamos hablando. Tenemos un texto en Números, en el capítulo 21. Estamos hablando cuando el pueblo de Israel está en su derrotero por el desierto, ¿sí? Y ahora ya están en la zona de la Transjordania. Y el texto en Números capítulo 21, a partir del versículo 16, dice así: de allí se dirigieron a Beer. Beer en hebreo significa pozo, ¿sí? Y aquí el pozo que va a jugar
un papel en el resto del texto, se transformó, o el texto bíblico lo transforma en el nombre de un lugar. De allí se dijeron a ver, este es el pozo, a propósito del cual dijo Yahvé a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Es decir, ese pozo, de ese pozo van a beber, porque obviamente el tema que preocupaba a Israel a lo largo de su camino en el desierto es, necesitan agua para sobrevivir. Y el texto continúa así. Entonces Israel entonó este cántico. Arriba, pozo, cantadle. Pozo que cavaron príncipes, que excavaron jefes de pueblo, con el cetro, con sus bastones, y del desierto a Mataná, etcétera. ¿Ok? Ese es, ese es el texto. Ahora, en este texto aparecen dos palabras que funcionan como sinónimos, que en el texto lo traducen una vez como cetro y otro como bastones, en la traducción de la Biblia de Jerusalén. Las palabras en hebreo son bimejokek y mishenet, ¿sí? Bemishantam. Esas son las palabras. Que en el texto original lo que sería realmente eso, un bastón, una vara, que con esa vara uno cava el pozo y de ese pozo va a salir agua. Eso es en el texto original. Ahora, ¿por qué me resultó interesante la pregunta? Porque en el judaísmo del segundo templo, cavar la tierra en busca de agua, de eso está hablando el texto, ¿no? El texto habla de excavar la tierra para llegar a encontrar agua. Fue entendido ese texto y esas palabras específicas como una metáfora, entendiendo que esas palabras hablan de buscar o excavar en las escrituras en busca de luz espiritual. El texto clave que quiero leerles es el que aparece en uno de los rollos del Mar Muerto, que es lo que se conoce como el documento de Damasco. En, en este caso es el texto que nos quedó eh, en la Genizá del Cairo, por eso es lo que se conoce como manuscrito A, publicado por Solomon Schechter en 1910, en la columna 6, y el texto dice así. Ahora lo que le estoy leyendo es un texto de Qumran, y el texto dice así. Pero Dios recordó la alianza de los primeros y suscitó de Aarón hombres de conocimiento y de Israel, hombres sabios, y les hizo escuchar. Y ellos, fíjense ahora cómo continúa el texto, y ellos excavaron el pozo. Y ahora lo que hace es citar el texto que acabo de leerles y lo interpreta este rollo. Pozo que excavaron los príncipes, que alumbraron los nobles del pueblo con la vara. Eso es lo que dice el texto, es decir, lo que está haciendo es ya, no está simplemente citando el texto, lo está ya interpretando. Y sigue, el pozo es la ley, y los que la excavaron son los convertidos de Israel, que salieron de la tierra de Judá y habitaron en la tierra de Damasco, a todos los cuales Dios llamó príncipes, pues le buscaron, y su fama no ha sido rechazada por boca de nadie. Y la vara es el intérprete de la ley, etcétera. Es decir, lo que vemos aquí, que ellos se ven reflejados en su experiencia histórica de la memoria de este grupo, se ven identificados con ese Israel que excavaron en el desierto buscando sabiduría, buscando agua, y ellos dicen lo que es una metáfora de lo que hizo este movimiento, que ellos buscaron el conocimiento excavando, ¿sí?, en la Torá, en la ley. Y en ese sentido, entonces, como podés entender, Mercedes, es solamente en esta interpretación metafórica que el texto es entendido en lo que eran tus palabras, no en el sentido original. Por cierto, esta manera de interpretar metafóricamente
aparece también en el Targum Onkelos, uno de los Targumim en arameo rabínicos, y también Filón de Alejandría conoce esta idea de cavar el pozo con el bastón de mando, que simboliza la búsqueda de la sabiduría. En otras palabras, entonces, Números 21:18 solamente se refiere a una vara física, ¿no? Un bastón, que fue transformado metafóricamente en el pensamiento del judaísmo intertestamentario. ¿Quedó aclarado el punto, Mercedes? Sí, muchas gracias y muy interesante. Muchas gracias. Ok. Es muy impresionante la interpretación de los esenios, muy impresionante. Bueno, para Muy, eso hay que muy. entender cómo funciona, digamos, este es un ejemplo, para entender cómo funciona la mente de un judío hace 2000 años, que por cierto, si uno entiende este mecanismo, puede entender por qué en el Nuevo Testamento también hay lecturas Claro, que fuerzan el claro. sentido literal y por supuesto agregan cualquier otro tipo de sentido. ¿Sí? En Eran este caso, unos adelantados eran estos hombres en el pensamiento. bueno, no estamos hablando de adelantado. Yo creo que nosotros los modernos somos muy primitivos ante los antiguos. La ¿Sí? verdad. Lo que yo quiero decir es que lo que tienen que entender en esto, y por eso yo tomo como ejemplo las preguntas de ustedes para ayudarlos también a crecer intelectualmente, lo que tienen que entender es lo siguiente. Ellos creen tener una clave para entender los textos. La clave de ellos es la clave qumránica, son ellos. ¿Sí? En el caso de los primeros cristianos, la clave es cristológica. Es decir, cada uno cree tener otra llave y a partir de esa llave lee los textos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la lectura correcta? Bueno, la lectura Claro, correcta en este caso no vale, no viene a cuento, porque uno claro. tenemos el sentido original del texto, hasta donde nosotros podemos evaluar del punto de vista del contexto histórico, social, religioso, lingüístico, y después está lo que hacen ellos manipulando el texto. Y a mí en lo particular, lo que me interesa no es la verdad del texto, sino la verdad de ellos, cómo ellos leen el texto, del punto de vista Es histórico. un midrash que hacen. Claro que sí, claro que es un midrash, claro que hacen un midrash. Ok, ahora la próxima tiene que ver también con Mercedes y en este caso también con Lorenzo, que hablaron, preguntaron sobre los mismos temas, por eso lo leo. Lorenzo dijo, me gustaría profundizar en la teoría del pacto y de la alianza. Y también me gustaría si me puede aclarar las repercusiones teológicas en el judaísmo del libro de Devarim, que es Deuteronomio. Y Mercedes pregunta, otra vez que tiene que ver con estos temas, también tengo dudas sobre el número de alianzas con Dios a lo largo de la historia y su relación con la mencionada en la regla de la comunidad, en los manuscritos de Qumrán, la de Noé, la de Abraham, la de Moisés y la nueva de Qumrán, o si hay otras que desconozco. Este tema de las alianzas de Dios con los hombres me parece muy interesante y me gustaría saber más sobre ellas y su repercusión en las religiones como el cristianismo o el islam. Yo a veces siento que cada una de las preguntas de ustedes es un doctorado, ¿sí? Está bien, pero por supuesto trato de contestar de la manera más concreta posible y fácil de entender. Bueno, puedo decir lo siguiente. El tema de la alianza, o en hebreo berit, es un concepto central en la fe de Israel. Eh, eh, Según la Biblia hebrea, Dios estableció alianzas o berit, por ejemplo, con Noé, con Abraham, en este caso con individuos, y luego estableció un pacto con Israel, y luego, por ejemplo, también con la casa de David, ¿no? En continuidad de esa idea de pacto. Ahora, esta idea central le sirve al pensamiento religioso de Israel para establecer que Dios va a proteger a Israel siempre y cuando Israel se mantenga en sus obligaciones del pacto que tomó para sí, que es, por supuesto,
cumplir las normativas divinas. Aquí lo que quiero agregar entre paréntesis es que cuando los estudiosos trataron de entender la idea, cómo funciona la idea de pacto en la Biblia hebrea, el modelo que utilizó el autor bíblico es el modelo de las alianzas o tratados en Asiria. Es decir, el señor, el rey asirio, establece un pacto con los vasallos. Y por supuesto, los vasallos tienen que cumplir las condiciones del señor. Y ustedes dicen, pero Moisés no es anterior a, a los asirios. Bueno, otra vez aquí nos metemos en un tema complejo, que es el tema de cómo los materiales bíblicos fueron escritos. Lo que quiero decir es que la teología del pacto ya refleja esta idea que la conocemos a partir del siglo octavo, cuando Israel entra en contacto con Asiria. Significa que la teología bíblica sigue aquí un paradigma del concepto de pacto o alianza que conocemos en Asiria. Por ejemplo, un gran asiriólogo y biblista de la Universidad Hebrea, Moshe Weinfeld, trató específicamente este tema, para los que se interesan. Ahora, y por tanto, si ese es el tema, eso significa que si Israel no cuida o preserva las condiciones del pacto, va a terminar siendo castigado. Y en este sentido, este es el modelo de la teología del Deuteronomio. Es decir, Dios premia a los que cuidan el pacto y la ley, Dios castiga a quien no lo cuida. Ahora, en este sentido, esta fórmula es la clave para entender cómo la Biblia hebrea ve la historia de Israel. En otras palabras, toda la teología de los libros históricos que van desde el libro de Jueces hasta el libro de Reyes, está construido según la teología del Deuteronomio. Dios premia a Israel si cuida la ley, Dios castiga a Israel si la descuida. Por eso, por ejemplo, como la teología deuteronomista, que está aplicada como la clave histórica en los libros históricos, ¿cómo entiende, por ejemplo, los fracasos de Israel? Porque no cuidaron el pacto. Sea, en este caso, la conquista de Asiria, sea, por supuesto, la conquista de Babilonia, de Judea, ¿no? Y finalmente el exilio. Por eso, cuando entendemos que el concepto de pacto es tan central en el antiguo Israel, por eso, por ejemplo, tenemos que el profeta Jeremías, que es el profeta de la época de la destrucción del primer templo por los babilonios, es decir, fines del siglo séptimo y comienzos del sexto. Fíjense lo que dice. Ahora le estoy leyendo de Jeremías capítulo 31, a partir del versículo 31. Dice, van a llegar días, oráculo de Yahvé, estoy leyendo Jeremías, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso significa que empieza a aparecer a finales de la época del primer templo, lo que anuncia ahora el nuevo periodo de Israel, que es la época intertestamentaria, la idea de un nuevo pacto, de una nueva alianza, porque la antigua alianza no funcionó. Y entonces Jeremías habla de una nueva alianza. Y este concepto de la nueva alianza es la clave para entender el concepto de Berit en la comunidad del Mar Muerto, porque ellos que creen ser el verdadero Israel, Dios ahora con ellos sella un nuevo pacto de alianza.
Y por lo tanto, aquel que se incorporaba a la comunidad del Mar Muerto formaba ahora parte y era aceptado como miembro pleno de la comunidad. Entonces era aceptado en la nueva alianza. Y esto no les tiene que sorprender, porque esa misma idea la conocen también los primeros cristianos, que ellos también ven, en este caso, a este nuevo movimiento que va a terminar siendo la iglesia. Ellos ven que Dios ahora estableció un nuevo pacto con los que ellos se autodefinen como ellos son el verdadero Israel. Y por lo tanto, ese es el nuevo pacto, que por supuesto, el nuevo pacto, la, la piedra fundamental de ese nuevo pacto es Cristo. Y esta idea de nueva alianza aparece en la teología de Pablo. Es decir, que Pablo, para poder entender la teología paulina y el concepto de la nueva alianza, por supuesto, en términos cristológicos, tiene que ser entendido también en ese ambiente religioso de la época grecorromana, donde hay grupos como la Comunidad del Muerto que también ellos hablan de un nuevo pacto con Dios. Y esta nueva alianza tiene como origen el concepto teológico de nueva alianza que aparece en Jeremías. Es decir, no lo inventaron ni los cumranitas ni Pablo, sino lo que hacen es reinterpretar el concepto de Jeremías y por supuesto llenarlo de nuevo contenido. Espero haber aclarado el tema ahora, o complicarles más la vida, creo. Muchas gracias, profesor. Está aclarado. Bueno, el próximo tema, esta vez me hicieron a trabajar mucho, tengo que reconocer, ¿sí? Ahora es el tema, eh, sí, es el tema de Martín. Martín, me hiciste la pregunta, ¿querés leer la voz? Sí, te lo leo. Espero que lo encuentre. Eh, Tenías que venir preparado, Martín. sí, perdón. La traducción del nombre, o sea, del nombre o deidad, Baal, que no sé cómo llamarlo, yo por mi búsqueda encontré que significa dueño o mi señor. Quería preguntarle si esa traducción es correcta y si fuera así, si es lógico pensar que los israelitas llamarían con este nombre a su deidad, en este caso Yahvé, o alguna otra divinidad, o simplemente sería como nosotros decimos Señor o Dios. Ok, No sé si se ok. entiende. Entonces voy a aclararte el tema, ¿sí? Eh, en la lengua hebrea, la palabra Baal significa poseedor. Es decir de alguien que es poseedor de algo o ser dueño de algo, se dice Baal, ¿sí? Por ejemplo, si quiero decir en hebreo, también el hebreo bíblico, que yo soy dueño de una casa, de un campo, ¿sí? Yo digo Baal, Baal Asadeh, es el dueño del campo. No tiene ningún sentido teológico, simplemente es dueño de algo. De aquí también Baal en hebreo significa marido. ¿Por qué? Porque, me disculpo, es dueño de la esposa. Como no está presente ahora mi mujer acá, entonces estoy tranquilo en decirlo, ¿sí? Eh, pero es así el concepto bíblico. Es el marido que tiene en su posesión también a la esposa. Por eso se dice también Baal. Ahora, la palabra Baal en la Biblia hebrea aparece 84 veces, de las cuales 15 tienen el significado de marido y 50 están referidas a la divinidad, Baal. Es decir, que en el hebreo bíblico va a haber, perdón, va a tener dos significados. O el término, como dijimos, en la lengua semítica, que es ser dueño o poseedor de, y entre ellos también marido. Y por otro lado, el nombre de la divinidad, Baal, que es el joven dios cananeo, el dios de la tormenta, el dios de la lluvia, de la fertilidad. Ahora, pero quiero aprovechar esto para comentarles algo que me parece muy interesante. Por las connotaciones paganas del término Baal, encontramos un fenómeno muy interesante en la Biblia hebrea,
que nombres bíblicos de personajes que aparecen en la Biblia hebrea, que tenían como componente de su nombre, como decimos técnicamente el componente teofórico, es decir, el nombre que tiene una partícula divina, ¿sí? En su nombre. Y esos nombres, lo que llamamos antropónimos, es decir, el nombre propio de una persona, que llevaba la partícula Baal, dado que ese nombre tenía un sentido pagano, fue manipulado en los textos y fue cambiado. Y tenemos tres ejemplos en este sentido. Por ejemplo, el, el, eh, el hijo de Jonatán. Jonatán es el hijo de el rey Saúl, ¿ok? El nieto, encontramos dos versiones de su nombre en la Biblia hebrea. En la versión que sería la más antigua y la original, perdón, sí, eh, perdón, el nombre más antiguo y original sería en la versión que aparece en 1 Crónicas 8:34, que lo llama Meribaal. Ese es el nombre. ¿Está en el texto? ¿Perdón? ¿Está en la Biblia? Está en Te la estoy Biblia. diciendo, es 1 Crónicas 8:34. Pero en la versión de 2 Samuel, capítulo 4, ¿cómo se llama él? Mefiboshet. Es decir, en vez de Mary, es Mefi, Boshet. Boshet, ¿qué significa? Vergüenza. Es decir, transformó o cambió la partícula Baal para denigrar ese nombre, poniéndole la palabra Boshet. Lo mismo lo tenemos, por ejemplo, el mismo fenómeno en 1 Crónicas 28:33, aparece el nombre Eshbaal. Y ese nombre, ahora en el libro de 2 Samuel, en el capítulo 2, 3 y 4, ¿cómo se llama? Ishboshet, el hombre de la vergüenza. Otra vez tenemos el mismo fenómeno. Significa que aquí los autores bíblicos eran sensibles a ese nombre por su componente pagano, y entonces lo que hace el texto bíblico es cambiar el nombre. Es decir, el cambio del nombre muestra la polémica del yavismo contra el baalismo, lo que se decía la religión yavista en polémica con la religión cananea. Y el mejor ejemplo para terminar con este tema, aparece en el oráculo del profeta Oseas, del siglo octavo, capítulo 2, versículo 16, que dice así, y lo leo: sucederá en aquel día, dice Yahvé, que me llamarás marido mío. El término en hebreo es Ishi, y nunca me llamarás señor mío, Baalí. Entienden que hay un juego de palabras, porque aquí Baal no es solamente marido, sino en realidad es el eco del nombre de la divinidad, Baal. Claro, Y en esa es mi este pregunta. caso, el profeta está en polémica con la religión cananea. ¿Me expliqué? Pero, pero al ser mi señor, vale, se puede interpretar como mi Sí, pero señor. el texto dice claramente que no se lo va a llamar así. No lo va a llamar a Yahvé Baal, ¿sí? Porque en este caso es clara la dimensión mitológica, pagana. Correcto. Entonces, podés llamar a una persona, una mujer puede decir de su marido, es mi marido, Baalí, pero no decirlo con respecto de Dios, claramente por su acepción o su significado mitológico. ¿Me expliqué, O sea, esas Martín? cosas estaban claras en esa época. Eso estaba muy claro, digamos. Otra vez, no sabemos qué le era claro a la gente, pero vemos que los Ah, textos reflejan ser sensibles a eso. Y el ejemplo de
Oseas 2:16 es exactamente el ejemplo donde el texto bíblico y la tradición puesta en boca de Oseas claramente dice, no se puede llamar así a Yahvé. Ah, perfecto. Ok.